Esperemos unos segundos que nuestros participantes vayan entrando. Voy a poner aquí. Muy bien. Bueno. Buenos días con todos, buenas tardes también. Bienvenidos nuevamente otro mes más a nuestros Boomi Health Talks. Esta iniciativa que tenemos desde Boomi para acercar temas relevantes en salud hacia nuestros agentes, hacia nuestro equipo también. Y hoy siempre es un placer colaborar con el equipo de la Clínica Universidad de Navarra, uno de nuestros aliados más importantes de nuestros en Bumi, ¿no? Muy bien, les daremos algunas indicaciones sobre la sesión. Como ustedes saben, las sesiones se realizan en el idioma español, pero tienen una traducción simultánea tanto en inglés como en portugués, ¿no? Y ustedes pueden activar esa opción cuando lo consideren necesario. ¿Cómo lo pueden hacer? En la parte de controles de sesión, que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas, ingresan al icono de interpretación, a este icono pequeño que es como un mundo, y si lo tienen desactivado, ya se encuentra en idioma español por defecto, pero pueden poner el idioma inglés y portugués para escuchar la traducción de la sesión del día de hoy, ¿no? Además, pueden encontrar eso sin ningún problema en sus pantallas. Luego tenemos para realizar las preguntas a nuestro panelista del día de hoy. Pueden hacerlo a través del icono de Q&A, que lo encuentran también en la misma barra de menú en el lado inferior de la pantalla. Aprietan el botón y pueden realizar sus preguntas, las cuales responderá el doctor hacia el final de su presentación. ¿Okay? Les pedimos por favor no utilizar el chat para realizar sus preguntas, sino este icono de Q&A. Bueno, yo me presento, yo soy Miguel Eguávil, los que han estado participando de manera seguida en estos Boomi Health Talks, ya saben que me encuentro siempre presentando todas las sesiones. El día de hoy los dejo con José María Sangrador, representante de la Clínica Universidad de Navarra, que como les decía siempre, nuevamente agradecerles todo su apoyo con nosotros en estos Boomi Health Talks y en general como para con nosotros, ¿no? Se los dejo con José María. Muy bien, bueno, muchísimas gracias Miguel y todo el equipo de Boomi. Es siempre un placer tener la oportunidad de asistir a un webinar, en este caso sobre un tema muy interesante que son los implantes cocleares. Nada, simplemente antes de presentar al doctor, 2-3 minutos de contarles un poco qué es la Clínica Universidad de Navarra para quien no lo conozca todavía y quien lo conozca, bueno, pues refrescar un poco algunas cosas, datos importantes también, ¿no? Somos un hospital que está en España, tenemos 2 sedes, en Pamplona y en Madrid, con 48 especialidades. Un hospital fundamentalmente que llamamos de alta complejidad, aunque como decía, pues tenemos prácticamente todas las especialidades médicas. Estamos muy posicionados en el tratamiento del paciente internacional. Tratamos a pacientes de más de 148 nacionalidades en todo el mundo. Y actualmente somos el hospital privado, el mejor hospital privado de España y entre los mejores del mundo, según la revista Newsweek, entre los 100 mejores. Bueno, si hubiera que contar 3 cosas diferenciadoras de la clínica, la primera es que somos un hospital sin ánimo de lucro. Eso significa que no tenemos, que el paciente siempre, en todo y para todo, está en el centro de toda nuestra actividad. Por ponerles un ejemplo, no tenemos un límite en el tiempo dedicado para cada paciente. Las consultas
el médico le dedica el tiempo que necesita a cada uno. Otra de las características que también nos hacen diferentes es que todos nuestros médicos trabajan en exclusiva. Eso significa que todo el tiempo lo dedican a su labor clínica, docente. Somos hospital de la Universidad de Navarra, trabaja conjuntamente con la Facultad de Medicina y investigadora, ya que todos los médicos tienen una parte de su tiempo dedicada a esta labor. Ese trabajo en exclusiva también les permite trabajar de una forma mucho más eficaz en equipos interdisciplinares y ofrecer una alta resolución médica, que en el caso de los pacientes internacionales pues es de vital importancia, ofreciendo diagnósticos y planes de tratamiento en 24 48 horas. Entonces eso es bastante importante. En el caso, por ejemplo, de los internacionales, como digo, funciona excelentemente bien también la segunda opinión a distancia, que como bien saben, pues es una herramienta de captación de este tipo de pacientes, bueno, de valoración, más que de captación, de valoración de su caso. Y luego a través del equipo de paciente internacional se puede establecer todo el plan de tratamiento y el plan de viaje, gestión de visas, alojamientos, etcétera, etcétera. Em, Poco más, porque yo creo, estoy seguro que ya conocen mucho, ¿no? Contamos con tecnología líder en el mundo para el tratamiento de la enfermedad compleja, como la unidad de protonterapia, quirófanos híbridos, cirugía robótica, plataformas de diagnóstico genómico, unidad de terapias avanzadas, inmunoterapia. Somos hospital universitario, como les decía, que somos parte de la Universidad de Navarra y somos centro investigador y docente, forma parte del Centro de Investigación Médica Aplicada, también del mismo grupo, por así decirlo. Y son combinaciones que hacen posible que la clínica actualmente, por ejemplo, sea el hospital privado con mayor número de ensayos clínicos activos en España ahora mismo. Poco más que añadir. No quiero quitarle tiempo al doctor Manrique. Es una suerte absoluta tenerle aquí con él. Es uno de vamos, de los expertos más referenciados a nivel internacional en cuanto a implantes cocleares. Actualmente es director del Departamento de Otorrinolaringología de la Clínica Universidad de Navarra. Es especialista en hipoacusia, acúfenos e implantes auditivos, licenciado y doctor en medicina por la Universidad de Navarra y amplió su formación en el House Ear Institute de Los Ángeles. Es director del programa de implantes cocleares de la clínica desde 1989 y ha liderado numerosos proyectos de investigación sobre implantes auditivos, cirugía del oído interno, terapia génica de la hipoacusia, entre otros. Además, ha publicado más de 150 artículos científicos y varias monografías, siendo un referente en su campo a nivel internacional. Así que, doctor Manrique, muchísimas gracias de nuevo por su tiempo, por darnos la oportunidad de conocer un poco más este maravilloso mundo que mezcla tecnología, medicina, humanidad. Bueno, no digo más, que si no desvelo parte del contenido. Así que cuando quiera, muchísimas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel, José María, por vuestras palabras, por vuestra introducción. Y si me permiten, voy a compartir, ¿no?, la pantalla, pero primero yo creo que, Miguel, quizá tienes que dejar de compartir, ya lo has dejado, ¿no? Voy Sí, a doctor, compartir. puede compartir. Ujú. Vale. Pues me voy a adelantar eh, a esta primera presentación. Y si todo está en orden, me confirman, por favor, que tenemos Sí, la per- pantalla. Podemos ver. ¿Sí? perfecto, doctor, sí, perfecto. Genial. Voy a mover esta barra para abajo y ya estoy listo. Bueno, voy a hablarles de implantes cocleares, ¿no? Quizá para alguno de ustedes pues es algo desconocido, puede ser que estén muy familiarizados con esta tecnología, con este tipo de tratamiento, pero en definitiva vamos a hablar de un tratamiento dirigido a personas que tienen diferentes grados de pérdida de audición y que pueden
cambiar sus vidas a través de este tratamiento. Es uno de los tratamientos que ha revolucionado el campo, ¿no?, de la pérdida auditiva en los últimos 30 años, con una gran progresión en todo, ¿no?, en la tecnología que se está utilizando, en las indicaciones, en los resultados, en las tecnologías afines que utiliza. O sea que estamos ante uno de los avances más relevantes en medicina y, por supuesto, en el campo de la otología, en el campo del oído. Vamos a movernos a la siguiente. No sé por qué razón no me pasa. Desde el PowerPoint. ¿Tengo algún problema para avanzar? Bueno, quizá me escapo. Lo hablábamos antes, ¿no? La dificultad que tiene a veces la tecnología, ¿no? Sí. Pero en este caso tengo congelada la pantalla, no puedo avanzar ahora. Ya está, Ahí. ahora sí, ya está. Muy bien. Bueno, entonces, a modo de introducción, ¿no? Estamos hablando de un programa, ¿no?, que tiene diferentes aspectos. La mayor parte de la experiencia la concentramos sobre los programas el programa de implantes cocleares con una experiencia de más de 1.400 pacientes, pero también tenemos experiencia en otros implantes auditivos, como son los implantes de conducción de vía ósea, implantes activos de oído medio, implantes de tronco cerebral y en combinación en algunas ocasiones con el uso de audífonos. Es un centro universitario y hemos siempre trabajado muchísimo en asociar todo lo que es investigación a nuestra actividad asistencial. Y en el momento actual hay tres ámbitos muy importantes en los que trabajamos en términos de investigación, que es el diagnóstico de las pérdidas de audición, el contar con una medicina personalizada aplicada a los tratamientos para las personas que tienen una disminución de audición, y hemos trabajado especialmente en el ámbito experimental en lo que es la cirugía del oído interno y especialmente cómo abordar este órgano tan pequeño y tan delicado de una manera mínimamente traumática que nos permita, ¿no?, pues, no dañarlo y conservar su función, incluso cuando colocamos un implante coclear dentro del mismo. Bueno, sobre este tema, pues hemos publicado ya en estos momentos más de 150 artículos, 11 monografías, 59 capítulos en libros, 8 libros, múltiples conferencias a lo largo de todo el mundo, y hemos trabajado en unos 80 proyectos de investigación sobre este tema. O sea que, digamos, estas cifras reflejan, ¿no?, esta actividad, ¿no?, de investigación en este ámbito. Bueno, ¿qué es un implante coclear? Vamos a un poquito atrás de explicar, ¿no?, de qué estamos hablando, y primero quiero contextualizar, ¿no?, el implante coclear con respecto a otro tipo de ayudas auditivas. Hay diferentes formas de estimular la vía auditiva. La más familiar, quizá para todos ustedes, es la estimulación acústica a través de los audífonos. Pero también hay otros dispositivos implantables, como son los implantes de conducción de vía ósea, los implantes activos de oído medio, que utilizan la vibración para aplicarla a la superficie craneal y de esa manera llevar este estímulo al oído interno. Esto tiene sus indicaciones en pérdidas de audición de tipo conductivo, pero en este caso vamos a centrarnos especialmente en los implantes cocleares, que son dispositivos que, como verán, sustituyen totalmente al oído externo, medio e interno para generar una señal eléctrica que va a directamente ir al nervio auditivo. Y lo hacemos a través de este equipo. O sea, vean un gráfico, un esquema a la derecha,
en el que pueden observar que hay un componente externo que llamamos audio procesador externo, que contiene un micrófono, contiene unas baterías, contiene un procesador que recoge una señal, la procesa y la envía a través de una bombina a un componente interno que llamamos implante coclear, que recoge esta señal a través de la piel y la vuelve a procesar en un estimulador que ya manda una señal a los diferentes electrodos que están situados dentro de la cóclea en la proximidad del nervio auditivo. Esto, por lo tanto, ya genera una señal eléctrica que viaja por las neuronas, como ocurre en condiciones normales, hasta ser interpretado en la vía auditiva, especialmente a nivel de la corteza auditiva. Vean en la imagen de la izquierda estos componentes. Aquí tenemos la parte implantable, lo que se coloca en un procedimiento quirúrgico con una antena, un imán, un estimulador y luego unos cablecitos, uno de ellos que contiene unos electrodos que estarán colocados dentro de la cóclea. Y externamente pues tienen una bobina y a su vez en esta parte tenemos una batería con un audioprocesador y unos micrófonos. Esto tiene también otros formatos. Todo esto se puede resumir en un audioprocesador externo de forma redondeada sin ningún tipo de cable. Esta pregunta nos la hacen muchos pacientes, nos la han hecho desde el inicio y nos la siguen haciendo cuando vienen a nuestra consulta. Es decir, ¿qué es lo que se oye con un implante coclear? Y mi respuesta es que es muy parecido a lo que escuchamos en condiciones normales. Desde luego no es un código Morse, no son señales, pitidos que uno tiene que interpretar, ¿verdad? Como ocurriría con un código Morse. Al inicio, como suele ocurrir cuando estimulamos la vía auditiva, sí que entendemos, no de una manera perfecta, pero al cabo de un tiempo se convierte en un formato de percepción muy natural. Y prueba de ello es que los niños, ¿no? que nunca han escuchado y que empiezan a desarrollar el lenguaje gracias a la señal que les llega a través del implante, producen un lenguaje similar al que tienen los niños que oyen normalmente y que lo hace totalmente comprensible para cualquier persona. Es decir, eso es una demostración de que lo que están oyendo es similar a lo que están expresando a través de su lenguaje. Hay formas, digamos, más sofisticadas tecnológicamente de comprobar qué es lo que sale a través de un implante coclear y que lo vemos aquí en estos dos espectrogramas que reproducen la palabra choice, ¿no? A la izquierda hacemos una descomposición espectrográfica de los sonidos que emitimos cuando decimos esta palabra inglesa choice y hacemos lo mismo a la salida del implante coclear y vemos que el patrón espectrográfico de lo que sale con el implante es similar o desde luego muy parecido a lo que obtenemos a viva voz. La colocación de implantes cocleares debe de realizarse dentro de un contexto que llamamos programa de implantes cocleares. Es decir, necesitamos la colaboración de diferentes profesionales que colaboren para realizar una selección de cada paciente, que colaboren en la realización del procedimiento quirúrgico, que colaboren en la activación y programación del implante y en el seguimiento posterior de estos pacientes tratados con implante coclear. Es muy importante la cohesión de los diferentes profesionales que trabajan en un programa de implantes cocleares y afortunadamente pues en nuestro centro pues hay digamos un muy buen trabajo de todos estos profesionales que colaboran, como digo, para que el programa tenga una calidad que asegure, como ven en la imagen de la izquierda, unos resultados adecuados. Los resultados en implantes cocleares
dependen de una serie de características de los pacientes, dependen de la tecnología que utilizamos, pero también dependen de la calidad del trabajo realizado por los profesionales que componen este programa de implantes cocleares. Por otra parte, decirles que en nuestro centro siempre hemos utilizado y seguimos haciéndolo la última tecnología que hay en el mercado de los implantes cocleares. O sea que siempre, a lo largo de estos más de 30 años de existencia de nuestro programa, siempre hemos velado por proporcionar a los pacientes la mejor tecnología existente en la actualidad. No solamente velamos por todo esto que acabamos de decir, sino también por asegurar que después de la implantación el paciente va a recibir una atención adecuada. Que no todo empieza y termina en un procedimiento quirúrgico, sino que hay una continuidad en el tratamiento y para eso utilizamos modelos de trabajo online a través de telemedicina que en su caso pues es muy importante porque nos permite conectarnos con los pacientes estando en Colombia o en Perú o en cualquier lugar del mundo. O sea que afortunadamente, tal y como estamos haciendo hoy en día, a través de este Zoom, pues podemos hacer el mismo trabajo e incluso podemos entrar en el implante de cada paciente para estudiar y analizar cómo funciona, introducir nuevas calibraciones en nuevos upgrades que permitan optimizar los resultados de esos pacientes. O sea que esto es absolutamente posible a día de hoy. ¿Para quién está indicado un implante coclear? Bueno, hay hoy en día diferentes indicaciones. Ha habido un cambio importante a lo largo de estos 30 años en las indicaciones, de manera que al inicio, ¿verdad? Hace 30 años solamente colocábamos en personas que no oían absolutamente nada por ninguno de los dos oídos y colocábamos un implante coclear. Eso lo llamamos implante coclear unilateral. Con posterioridad, tratamos de rehabilitar en estos casos de pérdida profunda de audición en los dos oídos utilizando implantes cocleares bilaterales. La audición en cualquier persona es muy importante que se nutra de esta información bilateral que llega a través de dos oídos en condiciones normales, de dos audífonos, pero también a través de dos implantes cocleares. Eso reporta mejores niveles de audición para los pacientes y especialmente mejores niveles de audición en ambientes de ruido. No siempre tenemos una pérdida profunda de audición en los dos oídos, sino que pueden darse situaciones de asimetría, de tal manera que en un oído podemos tener una pérdida profunda y en el otro lado algunos restos de audición. Y en estos casos podemos combinar un implante coclear donde la pérdida es profunda y en el otro podemos combinar la utilización de un audífono. Y a esto le llamamos estimulación bimodal. Es una indicación muy frecuente en adultos con muy buena compatibilidad entre implante y audífono y por lo tanto con muy buenos resultados. Pero aún más podemos decir que incluso en casos en los que hay una pérdida profunda en un oído y en el otro hay una audición normal, una audición natural, podemos utilizar un implante coclear para tratar el oído sordo y en el otro utilizar la audición natural. A esto le llamamos single-side deafness y también ha revolucionado, ¿no?, las indicaciones de implante coclear, puesto que de nuevo restaura esa audición bilateral que señalábamos anteriormente y que es muy importante para los pacientes. Pero aún más, hemos avanzado mucho a raíz de incorporar mejores implantes, pero también a raíz de incorporar técnicas mínimamente traumáticas para la colocación de implantes cocleares en personas que tienen restos de audición, que no tienen resultados satisfactorios con sus audífonos y que podemos, de alguna manera, restaurar la comprensión de estas personas utilizando un implante coclear combinado con un audífono en el mismo oído. O sea que todas estas situaciones
pueden ser tratadas en la clínica, en nuestro programa de implantes cocleares. Pero aún hay una indicación más, que son los acúfenos. Hay personas que por diferentes razones tienen acúfenos severamente incapacitantes. Acúfenos o tinnitus es lo mismo. Es muy frecuente este modelo en personas que han perdido la audición de forma súbita en un oído, que tienen acúfenos muy severos, que les cambia la vida y que podemos paliar de una manera muy eficaz a través de la colocación de un implante coclear. O sea que en la ecuación ya no solamente, como les decía, está restaurar la audición, sino también tratar los acúfenos cuando estos tienen un componente severo muy inhabilitante para las personas que lo padecen. Estamos, a través de la experiencia que hemos adquirido a lo largo de los años, no solamente capacitados para utilizar implantes cocleares cuando la anatomía es normal, sino cuando tenemos, digamos, dificultades anatómicas, como ocurre en una osificación coclear después de una meningitis, o cuando hay malformaciones del oído interno de origen genético. Estamos también familiarizados con el tratamiento de aquellos casos sindrómicos que tienen otras discapacidades asociadas a la pérdida de audición y que nos permiten tratarlos de una manera muy personalizada, sobre todo en el programa de seguimiento de estos pacientes. También somos un centro, como digo, con mucha experiencia, referente para otros centros en la resolución de complicaciones que pueden haber en el campo de los implantes cocleares, e incluso en algunos casos podemos realizar estas cirugías bajo anestesia local. Esto es especialmente interesante en las personas mayores. ¿Cuáles son los resultados de nuestro programa? Bueno, el primer mensaje es decirles que los implantes cocleares funcionan. O sea, que parece, digamos, una asunción, bueno, pues que asumimos, pero a lo largo de estos años claramente hay muchos datos que basan en evidencia pues que los implantes cocleares son un tratamiento eficaz en el tratamiento de la pérdida de audición. Los resultados van a variar en función de muchos factores, pero entre ellos está la edad de implantación. Los mejores resultados con implantes cocleares los tenemos en niños, y especialmente niños tratados antes del año de vida. Estos niños son capaces de entender el 100% de lo que escuchan, son capaces de desarrollar un bilingüismo o un trilingüismo, son niños que van a ir evolucionando en su colegio, en su universidad, hasta incorporarse al máximo nivel en la sociedad desde el punto de vista laboral. En cuanto a los adultos poslocutivos, son pacientes que llegan a entender como media entre un 70 y un 80% de lo que se dice, y sí que en los ancianos, por encima ya de los 60 años, esa cifra baja en torno a los 60-70%. Pero en todos ellos es muy importante ver que los resultados son sostenibles a lo largo del tiempo. O sea, que no es un resultado, ¿verdad?, que se ciñe a los 2-3 primeros años de implantación, sino que son pacientes que van a mantener estos resultados de por vida. No hay edad para la colocación de un implante coclear. Estamos hablando de la posibilidad de tratar a niños por encima de 5 meses, a personas que pueden tener 100 años de vida, siempre y cuando, bueno, en este caso, en las personas ya pues, mayores, las condiciones generales de salud sean adecuadas, estén motivados hacia el implante coclear y tengan un entorno adecuado, pero la edad en sí mismo no es una contraindicación para la colocación de un implante coclear. Y es especialmente importante considerar que la audición es esencial para el desarrollo cognitivo, tanto de los niños como para el mantenimiento de ese estado cognitivo en las personas mayores. O sea que es tremendamente importante considerar que la estimulación auditiva es un caramelo, es una golosina para nuestro cerebro, y que es capaz, ¿no?, de prevenir
en gran medida, ¿no?, algunos de los deterioros cognitivos que acosan, ¿no?, a las personas mayores a día de hoy. En cuanto a avances, como les decía, la cirugía mínimamente traumática que hemos aprendido a lo largo de los años hace que nuestros procedimientos quirúrgicos tengan un bajo nivel de complicaciones, está por debajo del 1%, y que en la mayor parte de los casos podamos preservar la microestructura de la cóclea y, por lo tanto, podamos permitir a nuestros pacientes beneficiarse de futuros tratamientos que puedan existir en un futuro. También hacer mucho hincapié en lo que es la estimulación bilateral del sistema auditivo, bien con 2 implantes, bien con audición natural y un implante, bien con el uso de un audífono y un implante, porque ello les permite oír más, localizar los sonidos, evitar lo que llamamos el efecto sombra de la cabeza, que cuando te hablan por el lado sordo no puedes seguir una conversación, porque discriminamos a través de la audición binaural, discriminamos mejor en ambientes de ruido, y porque en los poslocutivos podemos captar el mejor oído a tratar. Bueno, esto especialmente pues, tiene mucha importancia en mantener el desarrollo y la maduración del sistema auditivo, ¿no? Es muy importante pensar que recibimos los sonidos a través de nuestros oídos, pero los procesamos a nivel de nuestro cerebro en las áreas corticales auditivas, y que precisamente esa estimulación bilateral asegura, ¿no?, que el mantenimiento y el desarrollo de estas áreas corticales auditivas es óptimo. Bueno, en los niños podemos medir cómo son los resultados en los niños o en los adultos, pues por cómo son capaces de entender una conversación, pero también podemos explorar estos resultados obtenidos a nivel de su desarrollo escolar. Y vemos cómo hemos pasado de la era antes de los implantes cocleares a desarrollos curriculares muy pobres, de tal manera que en la actualidad la competencia lingüística oral y escrita es igual a la que tienen los oyentes, que eso les permite abordar y asumir ofertas de escolarización amplias, no solamente ceñidas, ¿no?, a la primaria o a la secundaria, sino también a la universidad, que esto, en definitiva, también posibilita, ¿no?, el bilingüismo oral y el acceso a otras lenguas tan importante hoy en día en un mundo tan globalizado. También podemos medir los resultados con implantes cocleares en el ámbito laboral, es decir, en los adultos a los que tratamos con un implante coclear, en qué medida el llevarlo les ha beneficiado en su desempeño laboral. Y aquí, bueno, en su día desarrollamos con la colaboración de otros centros un cuestionario de satisfacción laboral y consta de diferentes preguntas, pero una de ellas es esta, la número 15, ha mejorado su satisfacción laboral tras el implante, y vean cómo es masiva las respuestas positivas, de tal manera que en un 88% de los casos pues, refieren que efectivamente han vivido de manera positiva, ¿no?, la influencia del implante coclear en su desempeño laboral. Bien, no hay que olvidar que los resultados en implantes cocleares, como les decía antes, dependen de factores propios del paciente, factores biológicos, factores psicológicos, dependen de la tecnología que estamos utilizando y dependen de la calidad del trabajo. No cabe la menor duda que hoy en día estamos hablando de medicina personalizada, y eso hace, ¿no?, que en un programa de implantes cocleares también personalicemos todas las acciones de cada uno de los profesionales que trabaja en función de las características de cada paciente para optimizar al máximo los resultados que podemos obtener. Como conclusiones, pues me gustaría recalcar que el implante coclear es una técnica eficaz y segura en el tratamiento de las pérdidas de audición para cualquier edad,
que nuestro programa de implantes cocleares de la Clínica Universidad de Navarra posibilita la correcta elección del candidato, la efectiva ejecución de la cirugía y de la programación, una adecuada y suficiente rehabilitación, la estrecha coordinación entre especialistas que integran el programa, el apropiado seguimiento del paciente implantado y el mantenimiento del propio sistema implantado. De nuevo, agradezco mucho su presencia, su invitación para estar compartiendo este tema con todos ustedes y desde luego estaré encantado de responder a cualquier pregunta que puedan ustedes tener sobre este u otros temas. Muy amable, doctor Manrique. Realmente ha sido una exposición súper interesante. Indicarles a todos, a toda la audiencia que pueden realizar sus preguntas a través de la caja de Q&A que está en la parte inferior de su pantalla. Y en tanto, recibimos, doctor, algunas preguntas y creo que lo ha mencionado durante la exposición, pero tal vez podríamos aclarar cómo es el proceso de recuperación, ¿no? Al cuánto tiempo luego de obtener el implante la persona siente un cambio real, ¿no? Me imagino, de no escuchar ningún sonido, porque son los casos probablemente más importantes, a empezar a sentir que tiene alguna comprensión de las palabras y puede empezar a tener esa conexión con el lenguaje, ¿no? Bueno, vamos a diferenciar dos grupos de población, un poco generalizando, pero vamos a hablar de dos grupos de población. El primero son los que llamamos poslocutivos, es decir, personas que han oído, que han desarrollado el lenguaje y que en un momento dado, por la enfermedad que sea, pierden la audición. Es decir, probablemente el caso de cualquiera de nosotros que estamos aquí conectados, ¿no? Desafortunadamente, a raíz de un accidente o de una enfermedad X, perdemos la audición de los dos oídos y nos colocan un implante coclear. Bueno, la detección de los sonidos empieza inmediatamente después de la activación. O sea que en el mismo momento en el que programamos y activamos el implante, el paciente empieza a tener una percepción auditiva. Depende de generalmente la etiología que ha producido, la causa que ha producido esa pérdida de audición. A veces, en la primera semana, son capaces de seguir una conversación sin ningún apoyo de la lectura labial. O sea que el restablecimiento de una habilidad comunicativa muy eficiente se produce en un corto periodo de tiempo. Hay otras personas que, por la idiosincrasia de la enfermedad, ha podido deteriorar no solamente el oído interno, sino también el nervio auditivo. Vamos a tener periodos de progresión más prolongados. Pero normalmente, de una manera muy inmediata en estos poslocutivos, vamos a tener una percepción positiva, ¿no? de audición en las primeras semanas y generalmente la progresión va a ir mejorando, ¿verdad?, a lo largo del primer año. A partir de ahí generalmente ya se establece un plató. En el caso de los niños es diferente porque estamos hablando de un neonato que ha nacido sordo y que le colocamos de manera temprana un implante coclear en los primeros meses o primeros años de vida. Cosa que es muy importante, la estimulación precoz de los niños que nacen con una pérdida de audición. Debe hacerse lo antes posible porque los resultados van a ser mejores. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un niño que implantamos, como digo, precozmente? Va a llevar la misma evolución que un niño oyente. O sea, un niño cuando nace, pues como ustedes verán, puede sobresaltarse ante la exposición de determinados sonidos, pero no es capaz de hablar, ni es capaz de entender lo que los padres le dicen, ¿verdad? O sea, son dos aspectos. Audibilidad también la van a tener desde el mismo momento en el que se activa el implante, son capaces de detectar sonidos, pero a la hora de comprender una palabra o hablar, van a seguir un proceso en el tiempo semejante a un niño oyente. Es decir, que este tiempo de desarrollo del lenguaje perceptivo expresivo
en condiciones normales abarca los 5 primeros años de vida. Y por supuesto vamos a ir viendo, ¿verdad? Especialmente entre el segundo y tercer año de vida hay como una explosión, ¿no? En cuanto a lo que es el desarrollo y la expresión del lenguaje. Doctor, y perdón, vamos a empezar con las preguntas del público, pero quería cerrar ahí un tema. ¿Cómo es el cuidado? O sea, en los niños, por ejemplo, tienen que tener un cuidado particular del oído, o sea, evitar golpearse, o que puede pasar, por supuesto. O sea, decirle al niño, ten un cuidado particular sobre ese implante. Bueno, es una pregunta muy interesante. Voy a empezar diciéndoles que los niños muy pronto son conscientes del valor que tiene para ellos el implante coclear y lo cuidan. Sí que tenemos problemas igual con niños sindrómicos, con otras discapacidades que tienen comportamientos patológicos, pero en condiciones normales la mayor parte de los niños van a cuidar su implante, como decimos en español, oro en paño. Van a cuidar. Luego, ¿qué cuidados en la vida normal o qué restricciones? No tienen mayores restricciones, son muy pocas las restricciones que tienen para sus actividades deportivas, acuáticas, etcétera, etcétera. O sea, que pueden hacer una vida bastante normal. Sí que el procesador externo, cuando se bañan o cuando se duchan, lo tienen que retirar o proteger con, digamos, cápsulas de silicona especiales, pero normalmente pueden hacer una vida normal. Los implantes soportan grandes impactos. O sea, puede haber un traumatismo, ¿verdad?, sobre esa zona, pero tiene que ser un gran traumatismo. O sea, que generalmente para que se rompa, ¿no?, un implante coclear, digamos, estamos a un traumatismo que puede generar también una fractura craneal. O sea, que aguanta a veces más el implante que nuestro cráneo, ¿no?, en un traumatismo. Quiero decirles con esto, ¿no?, que realmente, hombre, siempre hay que cuidar las cosas, sin lugar a dudas, pero admiten un nivel de tolerancia bastante amplio. Excelente, doctor. Muchas gracias. Ahora sí, disculpe a la audiencia. ¿Cuál es la respuesta de los pacientes con hipoacusia severa unilateral, ¿no?, pero que tienen una buena audición en el oído sano? O sea, ¿cómo se sienten ellos luego de? Bien. Este grupo de pacientes es extremadamente interesante, ¿no?, para nosotros, ¿no?, porque de alguna manera estamos comparando, es un modelo de comparación de un oído normal, con audición normal, con un oído a través del implante, es decir, ¿qué es lo que se oye con el implante? Bueno, entonces es un modelo muy interesante para ello. Hay un 20% de estos pacientes que cuando les activas oyen muy bien y realmente se integran con esa audición natural por un lado y con el implante coclear desde los primeros días. Lo normal en el 80% restante es que necesitan hacer terapia auditiva durante el primer año. O sea, es muy importante en este grupo de pacientes la orientación preimplantación para señalarles que, bueno, es necesario que después de la colocación del implante den tiempo a su cerebro para integrar la información, para fusionar la información que llega por el oído de forma natural con el oído que está implantado. Y esta fusión de información la acaban alcanzando, si bien, como digo, necesita ese periodo de tiempo. En este grupo de pacientes hay veces que se produce esta indicación que decíamos, se coloca el implante para el tratamiento de los acúfenos. O sea, hay personas que tienen tinnitus severísimos, o sea, que están al punto del suicidio, y que el implante coclear baja, si tenemos una escala de 0 a 10 y están en una puntuación de 9 a 10, les baja a 2 la intensidad del acúfeno. O sea, los hace tremendamente tolerables. O sea, que hay pacientes en los que sencillamente se implantan, en estos casos, por esta razón. Correcto. Perfecto, muy interesante eso. Voy a hacer la pregunta, es un caso bien específico, pero creo que es bien interesante, sobre todo para personas
que estamos por encima de los 30, 40, 50 años, ¿no? Porque entendería que la tecnología ha cambiado muchísimo, con lo que usted también nos ha mencionado, ¿no? Acá refiere una paciente que es una paciente mujer de 33 años que ya está implantada desde los 2 años, ¿no? Ya que hace 30 años implantaban en un oído y si fallaba, implantaban con el otro. Esta persona en el oído que ya no escucha nada, podría ser candidata a también usar un implante coclear luego de todo ese tiempo. Bien. La pregunta, una vez más, es muy interesante, ¿no? Porque hace alusión a si el periodo de privación auditiva influye en los resultados, ¿no? Ujú. Y la respuesta es sí, sí que influye, ¿eh? Es decir, que lo decía antes en los niños, la precocidad de estimulación del primero y del segundo oído es muy importante, ¿vale? También lo son los adultos, es decir, una persona como nosotros, ¿no? Si perdemos la audición, digamos, a los 40 años y nos implantamos a los 45, nos implantamos a los 85, eso influye en los resultados que vamos a obtener, ¿eh? En este caso concreto, ¿no? Hay un fenómeno que llamamos dominancia oral. Si ha pasado mucho tiempo un oído sin ser estimulado y es una persona de alguna manera dependiente de la audición monaural proporcionada por el implante coclear, es posible que después de 30 años los resultados en este segundo oído sean malos. No ocurre en todos los casos, ¿eh? O sea, hemos identificado que hay un 15% de pacientes con este patrón exacto del que me está hablando que pueden tener un gran beneficio con el implante coclear. ¿Lo podemos predecir? ¿Lo podemos de alguna manera saber antes de tomar la decisión de implantar ese oído? Sí. O sea, en nuestro centro hemos desarrollado ya desde hace décadas un algoritmo de trabajo con el PET auditivo. O sea, la misma tecnología que se utiliza en cáncer, en neurología, etcétera, la utilizamos para conocer el estado del córtex auditivo y de otras áreas asociadas al córtex auditivo. Y podemos identificar el grado de activación que tiene ese córtex auditivo de tal manera que podemos predecir antes de llevar a cabo la implantación si el resultado va a ser bueno o malo. O sea que en concreto para esta persona yo le recomendaría hacer un estudio, digamos, en este sentido, porque podríamos, bueno, decirle si la colocación de un implante le va a ayudar o no le va a ayudar. Pero aprovecho, ¿no?, para decir en líneas generales que es muy importante la estimulación bilateral del sistema auditivo lo antes posible. Perfecto. Muy bien. Una pregunta corta aquí, porque hay otras preguntas que son un poquito más extensas. ¿El sistema usa una batería que requiere ser recargada periódicamente? Sí. Normalmente hemos ido moviéndonos de baterías, ¿verdad? Bueno, pues que teníamos que recambiar cada día. Ahora todas las baterías son, la mayor parte de los nuevos equipos son recargables, ¿eh? Y normalmente la autonomía de las baterías en los nuevos implantes, hablo de nuevos implantes porque es lo que colocaríamos de ahora en adelante, es de 16 horas de uso, digamos, en condiciones máximas de actividad. Es decir, que efectivamente pues, durante la noche pues, se recarga y al día siguiente está disponible para su uso. Perfecto. Gracias, doctor. La audición unilateral, o sea, no entendería que más bien la pérdida de audición unilateral, esta persona usa un audífono. ¿Puede desarrollar una vida normal o es mejor hacerse un implante coclear? Depende del nivel de pérdida que tenga. Si hay un criterio, ¿no?, de pérdida severa profunda, es decir, pérdidas superiores a 85 decibelios, con niveles de discriminación de la palabra menores del 50%, utilizando el audífono, efectivamente puede ser un candidato a implante coclear, puesto que en esas situaciones va a oír mejor con el implante que con el audífono. Correcto. O sea, es decir, la valoración audiométrica
te va a ayudar, ¿no?, a tomar esa decisión si seguir con el audífono o colocar un implante coclear. Perfecto, doctor. Y acá hay una pregunta asociada a una condición, ¿no? ¿Es viable, por ejemplo, para casos, de neurofibromatosis cuando hay pérdida parcial de audición? O sea, digamos, ya yendo hacia una comorbilidad, ¿no? Bien, es una pregunta también muy interesante y tiene dos formas de responder. Cuando uno tiene una neurofibromatosis, es decir, desarrolla un tumor en el nervio auditivo, a veces en la cirugía podemos retirar ese tumor preservando el nervio coclear. Y en ese tipo de pacientes podemos proceder en la misma cirugía a la colocación de un implante coclear. Pero hay veces que el neurinoma o la formación tumoral destruye el nervio coclear de una manera completa y existe otro dispositivo que se llama implante auditivo de tronco cerebral, en el cual también tenemos experiencia, que procede a estimular la vía auditiva a nivel de los núcleos cocleares en el tronco cerebral. Esta cirugía también se puede simultanear con la cirugía de extirpación del neurinoma de ese lado. Tenemos experiencia en ello, o sea, hay todo tipo de casos porque la neurofibromatosis es muy variable en su presentación, en su evolución, pero tenemos pacientes a lo mejor con un implante coclear en un oído con neurofibromatosis y tenemos en el otro un implante de tronco. O sea que, vuelvo a decir, a veces utilizamos diferentes tecnologías con el propósito de restablecer la estimulación bilateral del sistema auditivo. Correcto, correcto. Bueno, esto creo que lo mencionó, pero tal vez podemos aclarar. Es un paciente adulto, que no es anciano, que tiene hipoacusia severa bilateral, logra escuchar sonidos, pero no logra distinguir de qué se trata. Es un paciente que podría ser candidato para los implantes cocleares. Sí, totalmente. Es más, es un patrón bastante habitual, ¿no? Son pacientes que efectivamente oyen, pero no entienden, y que tienen pobres resultados con el uso de audífonos y que efectivamente son rescatables con el uso de implantes cocleares. Por supuesto, cada paciente tiene que ser analizado en detalle, de una manera personalizada, pero sí, yo les diría que merece la pena estudiarlo. Correcto. Hay una pregunta sobre alguna posibilidad de infecciones, pero podría ampliarlo un poco más, ¿no? ¿Qué complicaciones Sí. son las más Como comunes decía, en hoy el en uso de día, implantes? en un centro que tiene ya experiencia, la tasa de complicaciones, bueno, que podamos ya decir severas o que puedan tener una cierta trascendencia, es inferior al 1%. Dentro de esas complicaciones está el fallo del sistema, es decir, puede haber complicaciones tecnológicas, ¿no?, como cualquier aparato. Eso supone hoy en día, con los nuevos implantes, en torno a un 0,2%. Pero también puede haber lo que llamamos una contaminación del material implantado. Eso puede ocurrir con un implante coclear, puede ocurrir con un marcapasos, puede ocurrir con un catéter, puede ocurrir con una prótesis de mama. Es decir, siempre que introducimos algo artificial en nuestro organismo, podría contaminarse, formar biofilms y obligar a retirar ese implante durante un tiempo y sustituirlo posteriormente por otro. ¿En qué porcentaje ocurre eso? No llega al 0,3%. O sea, es muy poco frecuente, pero efectivamente es una complicación que puede ocurrir. Bueno, es bien técnica la pregunta, pero el transmisor el transmisor y el receptor, o sea, el estimulador, ¿se debe colocar dentro del hueso temporal o puede ser colocado también de una forma externa, como si fuera tipo una antena o un transmisor? A ver, los componentes internos, ¿verdad?, tienen básicamente dos partes, ¿no? Lo que es la antena y el estimulador, que están debajo de la piel sobre el hueso craneal, ¿vale? O sea, que no están dentro del cráneo, están sobre el cráneo, justo debajo de la piel. La guía de electrodos, es decir, lo que va a estimular directamente el nervio auditivo, eso sí que necesita
fresarse una parte del oído que se llama mastoides para acceder a el oído interno, a una ventanita que comunica el oído interno con el oído medio, que se llama ventana redonda. Pero, como digo, la mayor parte del componente del implante está sobre el cráneo. Luego, externamente, pues tenemos pues lo que es todo ese complejo de micrófono, batería, audioprocesador y bobina de transmisión. Excelente. Excelente, doctor. Esta es una pregunta, en verdad, siempre a veces nos la hacen, lo voy a dejar ahí porque creo que al final es algo que es individual, ¿no? Sobre costos, costos de los procedimientos, etcétera, pero tal vez no ir a tanto el costo, pero sí al punto más ampliado, ¿no? ¿Cuánto puede tardar un tratamiento? O sea, desde que ustedes, digamos, toman a este paciente, yo entiendo que pues es individual, ¿no? Pero más o menos un estimado desde que toman a un paciente, por ejemplo, internacional, hasta que ustedes le dan de alta, porque creo que nunca, porque siempre van a tener constantes revisiones, ¿no? Pero más o menos cuánto se podría dar en todo ese tiempo. Le voy a responder a esta última pregunta y también a la otra relacionada con costes. Ujú. En relación a la última pregunta, en un paciente internacional lo que hacemos es primero recibir una información, les pedimos, ¿no? Información, pues generalmente alguien les ha visto en su país, le pedimos que nos manden algún informe médico y eso nos sirve muchas veces ya para hacer una selección, pues efectivamente usted es candidato a un implante o no lo es. A partir de ahí le citamos de tal manera que todas las exploraciones que necesitamos hacer, incluyendo niños o bebés, las hacemos en 2 días. O sea, en 2 días somos capaces ya de establecer un diagnóstico y hacer una indicación de tratamiento. Y normalmente ya tenemos reservado la cirugía del implante coclear. O sea que normalmente en una semana podemos cubrir lo que es el diagnóstico, la cirugía, el posoperatorio y estar listos para darle de alta en el hospital. Posteriormente hay que ser conscientes que la persona que tiene un implante coclear necesita un seguimiento de por vida porque depende de él. Y por lo tanto, eso implica un seguimiento. Ese seguimiento, como decía inicialmente, se puede hacer se puede hacer online, se puede hacer a distancia. O sea que nosotros nos podemos conectar con un paciente estando en su domicilio y analizar cómo funciona el implante coclear, podemos programar el implante, es decir, ahora bien, normalmente es bueno que la primera programación se haga de forma presencial, lo cual quiere decir que normalmente esta primera activación se puede hacer a las 2 semanas de haber hecho la cirugía. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo tiene que estar un paciente internacional? Desde el diagnóstico hasta la activación, en menos de 3 semanas hemos terminado. Y el seguimiento se puede hacer a A distancia. distancia. Respecto a los costes, hay muchos estudios hoy en día. Yo no le voy a responder directamente, pero sí que responde indirectamente. En cuanto a coste-beneficio del procedimiento, es sumamente rentable, sumamente rentable. Muchas veces la hipoacusia es una discapacidad invisible, ¿no? La sociedad no sabe realmente el nivel de hándicap que produce a una persona el no ir, ¿no? Sí, claro Y que ya sí. no digo en el caso de los niños, ¿no? El impacto que eso tiene para su desarrollo. Entonces, si nosotros analizamos, ¿no?, el coste de un implante en relación al beneficio que le va a proporcionar por reducción de su discapacidad, por acceso al el mundo laboral, escolar, laboral, posteriormente, eso tiene una relación coste-beneficio increíblemente positiva. Correcto. Incluso en personas mayores, ¿eh? O sea, no Sí, solamente en justo niños. eso le iba a decir, ¿no? Porque muchas veces al adulto mayor no hay problema, ¿no? Porque ya una hipoacusia es casi hasta un proceso natural, ¿no? Y es a Claro, veces un poco injusto porque te limita a hacer otras actividades también, ¿no? absolutamente. Bueno, primero
antes de José María, agradecerle, doctor. Ha sido una charla súper interesante, súper aleccionadora en muchos sentidos, que tiene, como lo conversamos casi antes de salir al aire, tiene que ver mucho con tecnología, pero también con lo que usted menciona, ¿no? Mucho con la parte social, mucho con la parte de un ser humano de poder, creo que lo más importante es la comunicación, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Una de las cosas más importantes, y mejorar esa capacidad de comunicación desde un bebé le cambia la vida absolutamente, y también para un adulto mayor, un adulto que también le puede cambiar la vida en determinados momentos, ¿no? Así que agradecerle mucho por todo ese conocimiento integral que nos ha dado el día de hoy, y dejo a José María. Bueno, primero agradecer a la Clínica Universidad de Navarra, agradecer también a todos los participantes el día de hoy, y te dejo, José María, para que puedas cerrar tú esta vez el webinar. Encantado, muchísimas gracias. De nuevo le reitero por la posibilidad de estar aquí con todos ustedes. Nada, yo reiterar el agradecimiento, gracias Miguel y todo el equipo de Boomi por hablar de este tema tan interesante que cambia la vida a las personas, literalmente, como nos ha contado el doctor, que cambia la forma de interactuar, etcétera, etcétera. Y nada, un placer, y estamos aquí para lo que necesiten. Pues todos los que habéis estado conectados, pues a través de Boomi o directamente, como sea lo mejor, pues estamos aquí encantados de ayudar a todos los pacientes en todo lo que necesiten. Muchísimas gracias con todos. Los invitamos a nuestros Boomi Health Talks, que los vamos a retomar en agosto, y también invitarlos a visitar nuestro blog de Boomi Group. Muchísimas gracias José María, muchísimas gracias doctor, y nos vemos pronto. Muchísimas gracias a todos también. Hasta siempre. Adiós, gracias. Hasta Adiós. luego. Adiós.